Primero tuve que aprender a vender mi servicio, porque sigo diciendo o sigo sosteniendo que ninguna escuela nos prepara para vendernos a un mercado ya a ciencia cierta o en términos reales. Entonces fue primero tener que aprender a vender este servicio, que si bien me enseñó la licenciatura a formarlo, a crear un servicio, producto, ahora ¿cómo lo voy a vender? Amigos, bienvenidos a De Tocho Morocho. ¿Te has preguntado qué es la pedagogía musical? ¿No? Acompáñame a ver la entrevista con Óscar Pérez, el cual nos platica la importancia de su profesión. Esto es De Tocho Morocho, donde el protagonista eres tú. Los primeros recuerdos es de mí a los 4 o 5 años, vestido de charro, cantando una canción de Vicente Fernández, Mujeres Divinas. Pero me platican mi papá y mi mamá que antes de eso ya había hecho una presentación. Es la primera que yo recuerdo, pero que ya había cantado alguna canción. Mi papá canta, siempre crecí escuchándolo cantar, entonces como reflejo de eso es que yo canto o intento cantar desde muy pequeño. Cuando ya entro a la prepa, pues paso por varias etapas, en donde primero quiero ser abogado, luego quiero ser médico. De hecho, hice cursos y estuve algún tiempo en la Brigada de Protección Civil ahí en Sayula, ahí estudié la prepa, pero resulta que en algún momento conozco ya más formal la música. Hasta este momento yo cantaba por cantar, sin técnica, sin ninguna clase, o sea, yo empecé a estudiar ya grande, ¿sí? Y entonces ahí en Sayula entro a la rondalla de la prepa y al taller de música de la prepa. Comienzo a tocar guitarra, conozco a quien después se convertiría en lo que yo reconozco como mi segundo padre, Juan José Frausto, en paz descanse. Era un maestro que estaba muy al pendiente de todos sus alumnos, sobre todo en el qué sientes, qué quieres, no tanto el qué aprendes conmigo, sino tú qué quieres ser, bla, bla, bla. Y esa parte que le decía yo, es que quiero ser maestro, ¿de qué? No sé. Si te soy sincero, yo me veía como médico, pero dando clases en la Facultad de Medicina, no dando consultas, ¿sí? Y entonces ya cuando me dice, oye, ¿y qué onda con la música? No, pues me encanta. ¿Y por qué no lo estudias? No, pues lo que todo el mundo dice, esa no es una carrera bien. Dice, claro que sí, es una licenciatura y justamente hay una licenciatura que se llama Pedagogía Musical, que va a combinar pues lo que te gusta de la música con tu vocación, que es la docencia. Y ya comienzo a analizarla. Mi papá se daba de topes en la pared, él no quería que estudiara música. Mi mamá, pues como toda mamá que te apoya incondicionalmente, y empezó esa lucha entre yo convencer, sobre todo a mi papá, y él a convencerme de que no. Pudiéramos decir que en su primer momento fue un aspecto negativo, pero hoy entiendo que me ayudó a investigar tanto la carrera que cuando tomé la decisión de que sí era por ahí, yo ya estaba seguro a lo que iba. Bueno, el primer instrumento que toqué fue la flauta barroca o dulce, como la conocemos. Sí recuerdo que agarré los cuadernos de mis hermanos más grandes que le enseñaban en la secundaria y vi cómo eran las notas. Y ya después de oído sacaba varias canciones. Me di cuenta que con lo que enseñaban no era suficiente y pues empecé a hacer las combinaciones con los dedos hasta que no sabía qué estaba tocando, pero daba con la nota. Ya después comencé con la guitarra lo que conocemos como guitarra popular, todavía sin saber leer la partitura. Y ya mi primer encuentro con la partitura ya fue por allá del año 2006. Yo tendría 17 años todavía, que me fui a Guadalajara a la Escuela de Música Sacra. Y fue justamente con el piano y solfeo. Ahí pues ya todas las materias de una escuela formal, solfeo, armonía, contrapunto, piano como instrumento principal. Y es donde estudio también el canto gregoriano. Mira, lo que más me gusta de trabajar con música y por la música y para la música, es cómo puede ayudarnos
literalmente a cambiar vidas. Y suena, la verdad, muy soñador, o suena casi, ¿cómo te diré? Fantasioso, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy muy creyente de esta idea que dicen, antes de caminar, bailamos, y lo vemos en los bebés, todavía no caminan y saben seguir un ritmo. Antes de escribir, dibujamos y moldeamos. Antes de hablar, cantamos. ¿Sí? El balbuceo de los niños está identificada una tercera menor, ¿sí? Y el primer llamado que hacemos antes de las palabras, y ese es, lo dice Bobby McFerrin, el primer llamado es el universal, ma, y ya hay una afinación, y hay una entonación, ma, en inglés mom, ¿no? Y hay una afinación universal. Entonces, eh, aquí la pregunta es, ¿en qué momento dejamos de cantar? ¿En qué momento dejamos de bailar? ¿En qué momento dejamos de jugar? ¿Sí? Para convertirnos pues en lo que creemos que es ser adultos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese jugueteo con la música y sobre todo con la musicalidad de las personas, que no se trata de cantar como Luciano Pavarotti o como Sarah Brightman, etcétera. Se trata de encontrar la voz que cada quien tiene, con la calidad que cada quien puede lograr, pero hacer una comunión con ello, porque pues la voz es nuestra carta de presentación sonora hacia con los demás. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Primero tuve que aprender a vender mi servicio, porque sigo sosteniendo que ninguna escuela nos prepara para vendernos a un mercado ya a ciencia cierta o en términos reales. Entonces fue primero tener que aprender a vender este servicio, que si bien me enseñó la licenciatura a formarlo, a crear un servicio, producto, ahora ¿cómo lo voy a vender? Y ahí sí fue un choque muy, muy, muy fuerte, porque yo fui formado en la universidad con la idea de la música es para todos, la música es un derecho universal, y sí, lo sigo sosteniendo, pero también si pretendo vivir de esto, la música la tengo que cobrar, mis clases o mi enseñanza la tengo que materializar en lo económico. Entonces fue un choque para mí bien importante, y creo que la dificultad fue más interna, de hacer ese cambio, de que ya no puedo vivir solo un sueño, sino que ahora tengo que vivir de ese sueño, y creo que fue lo más difícil para mí, porque fue en su momento ir en contra de lo que yo mismo creía. Si tú me preguntas, yo me considero más un educador que un músico. Siempre tuve el sueño de tener mi propia escuela de música, y es decir, esto ya lo traía yo desde que entré a la Universidad de Guadalajara. Después de la Sacra me fui a la Universidad de Guadalajara, entonces ya era uno de mis objetivos personales, como medio de vida. Como forma de vida, pues ya lo venía viviendo la música desde la carrera, ahora necesitaba convertirlo en mi medio de vida. Nos podemos catalogar, y es algo que me llena de orgullo, como una escuela incluyente. Atendemos o tenemos la capacidad de atender a niños con hiperactividad, con TDA o TDAH, ambas. Tenemos niños con Asperger, tenemos niños con síndrome de Down y tenemos un niño ciego. Pero no se trata de nada más tenerlos por tenerlos entretenidos, sino que para poder atender a este niño ciego, pues tuvimos que estudiar un curso de musicografía braille. Entonces, actualmente las partituras con las que estudia este chico se están traduciendo o transcribiendo, perdón, no se traducen, se transcriben, están transcribiendo a la musicografía braille. De tal forma que, ¿cuál es el impacto que va a tener en ese chico el día de mañana que él compre una partitura o un libro de partituras braille? Muy probablemente no nos va a necesitar para estudiarlas. Es decir, le estamos dando su autonomía y su independencia para ser músico y para hacer música. Lo que nos marca la pedagogía musical es que el responsable
del proceso, pues son los adultos, si estamos hablando de un pequeño, ¿no? Maestro que va a plantear el proceso tal cual, o la escuela que va a ofrecer un proceso vigilado, y un papá o mamá que va a estar apoyando. El alumno, sobre todo cuando es pequeño, y esto a nosotros nos gusta trasladarlo también con adultos, pues lo único que se debe preocupar es a disfrutar lo que la música le ofrece, lo que está escrito ahí en el papel, y disfrutarlo. Lo demás de cómo le voy a hacer para que lo entienda, cómo le voy a hacer para que desarrolle la habilidad, el ritmo, bla, 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 pues eso déjenselo a un buen maestro. Y sobre todo tomar en cuenta que ya no estamos en los tiempos en los que si el alumno toca muy bien, es muy bueno el maestro, y si el alumno no toca, es muy mal alumno. No, es un equipo, y no es de dos, es de tres. Maestro, alumno y papá. Me encanta este tipo de escuelas donde la inclusión es primordial y todos tenemos la oportunidad de aprender. Escríbenos en los comentarios qué te pareció esta entrevista. No olvides dar like, compartir y suscribirte a este canal. Esto es De Tocho Morocho, donde el protagonista eres tú.